Pero del micro, Sí, del micro. Está el pinout adentro de la caja. pero espera un rato, por eso te pregunto, ¿es del micro o del kit? Pues son dos Del cosas kit distintas. sería para mí que, Sí, profe. del kit, del kit. Ya. Entonces, este es el manual. Acabo de subirles el manual del kit. Este es el manual del kit, que son, como digo, son dos cosas distintas, ¿eh? El micro en realidad no es accesible, digamos, sus pines, o es un poco difícil acceder a sus pines, ¿eh? Lo que ustedes tienen son los conectores que están dentro de la placa, ¿verdad? Para a ver nomás si hablamos de lo mismo, ¿verdad? Simplemente les muestro. O sea, Estamos hablando de este. sí, escrito en la placa dice B-Bus. Sí, Bebas. Aquí dice Bebas. Sí, sí, sí. Ese es el bus. El B-Bus es la tensión que entra del USB, que normalmente es 5 voltios. O sea que si yo alimento por USB me puede dar 5 voltios. Y sí, o sea, si conectas acá un USB, este B-Bus es la tensión del USB. Viste que yo uso servos y no hay servos de 3.3 voltios. Ujú, entiendo. O sea, la otra era que alimente externamente también, pero si puedo sacar de la placa, mejor. Ejé. Pero tenés que tener cuidado con la corriente, ¿eh? El USB te puede entregar básicamente 500 miliamperes de corriente. Hay que ver cuánto consume un Entonces servo. no podés pasarte de eso, ¿verdad? Tener en cuenta eso. Entonces, V-Bus es la tensión del USB, que suele ser alrededor de 5 voltios, con la limitación del 500 miliamperes, básicamente. Sí, acá dice que el SG90, el servo, eh, el consumo típico en movimiento es entre 100 a 250 mili. Pero cuidado porque vas a usar uno nomás. No, por eso, dos. Ajá. ¿Y cuánto suma entonces? Sí, o sea, me conviene alimentar externamente, ¿verdad, profe? Y sí. Y, o sea, de hecho que el micro también tengo que alimentarle de alguna forma externa. Ahí ya ¿Por puedo qué? aprovechar. Y, o sea, no voy a dejar conectado a un USB. Eh, ¿Por qué? Podés dejar conectado el USB. Claro, puedo, pero viste que es un seguidor de sol, o sea, va a estar ahí en el sol. Ya, entiendo. O sea, se puede, profe, ¿verdad? O sea, ¿Qué cosa? es válido alimentar con batería o similar. Sí, sí. Está bien. Esto tenés que tener cuidado porque o sea, básicamente la alimentación que este dispositivo espera es, como te digo, 5 voltios, que es lo que está establecido por USB. Sí. Y tenés que ver dónde vas a conectar eso y cómo tenés que configurar esta placa para recibir alimentación externa. Ah, Porque entiendo. esto, así como está pensado para conectarse aquí y conectar a través, o sea, la alimentación a través del USB. Sí, o sea, como es experimental esto, realmente no importa mucho en que esté lejos de la computadora tampoco. Así como decís, puedo ponerle nomás directo el USB. Y sí, yo diría que sí, ¿verdad? Que use USB nomás, ¿verdad? Pero no hay problema si querés jugar un poco más con él, ¿verdad? Tenés que leer nomás los manuales, ¿eh? Para tener cuidado, porque cómo configurar, viste que acá hay un jumper, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Y te tiene que decir en alguna parte cómo tenés que conectar para alimentarle por fuera del USB. Por eso tengo entendido que se puede hacer también. Yo nunca usé este kit, por lo menos para ningún proyecto, entonces, pero en otros que usé, se le puede alimentar a través de este pin, por ejemplo. ah, Pero a veces hay que configurar algo, por ejemplo, este jumper, ¿viste? O esta llavecita, ¿no? Por ahí tenés que cambiarle el lugar, ¿verdad? sí, o sea, sí, voy a hacer que ande nomás primero por la combo.
Y sí, eso es lo básico, digamos. Sí, Después, lo otro ya es otro problema, ¿no? sí, Ya es otro tema. Pero no se olviden del tema esto, o sea, tienen que cuidar ustedes el diseño eléctrico que se llama, ¿verdad? O sea, el tema de eh, tener en cuenta las corrientes, las tensiones y todas esas cosas, ¿verdad? sí. Para que su sistema funcione correctamente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿verdad? Ahí Pablo tiene que hacer el Simon, ¿verdad? Simon dice, ¿verdad? Simon says. Eso es importante que las luces se prendan bien, los LED, ¿verdad? Que el sonido suene correctamente, suene bien, ¿verdad? De todas esas cosas requiere de elementos de potencia realmente, ¿verdad? Acuérdense que este micro es un micro de comando que se llama, como ya hablamos antes. O sea, él dice lo que hay que hacer, pero hay que eh, ponerle los circuitos adecuados para que comande la potencia, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ustedes no pueden, por ejemplo, conectar directamente un parlante a la salida de estos pines, por poner un ejemplo, ¿verdad? Ni siquiera un LED, ¿verdad? Pueden conectar directamente. Si ustedes se fijan acá, miren, estos transistorcitos que están acá, estos tres que se ven aquí chiquititos, estos son transistores que comandan los LEDs que están acá. Este es el LED tri RGB, ¿verdad? Son tres LEDs realmente, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos transistores comanda uno de los colores del LED. Entonces, en realidad, este dispositivo comanda al transistor y el transistor a su vez prende el LED. Aquí les muestro en el manual. En el manual ustedes tienen estos conectores que están acá, J1, J2, J3 y J4, corresponden a estos pines que están acá. Aquí ven, apenas se lee, ¿verdad? Pero aquí dice J2, creo. Aquí dice J1, aquí dice J3 y J4. O sea, estas hileras de pines son las Jotas, ¿verdad? Hacia abajo están hembras también. Ya saben eso, ¿verdad? Entonces, eh, en el manual se muestra qué pines están conectados a esos, qué pines del micro están conectados a esos dispositivos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, ¿ven? En el J3 tenemos el PD0, ¿verdad? El PV6, el PD1, PV7 y así, ¿verdad? ¿De acuerdo? O sea, no todos los puertos que estamos viendo ahora, nosotros ahora están en realidad disponibles en estos pines, porque no hay suficientes, ¿verdad? Entonces aquí hay algunos nomás. También aquí en la placa misma está escrito los pines correspondientes. ¿Ok? Entonces, les conviene usar estos pines, ¿verdad? Y no, porque claramente va a ser muy difícil conectar pines directamente a este micro, ¿verdad? Entonces les conviene utilizar estos. Aquí tienen en el planito, aquí al final de este manual está el plano de circuito de este dispositivo, de este kit, ¿verdad? Fíjense, aquí está. ¿Ven? Este es el transistor que comanda el LED R, este es el G, este es el V, red, green, blue. Este es el LED. Fíjense, la tensión de alimentación de los LED es V-bus, o sea, es la tensión del USB, ¿de acuerdo? Y estas señales de comando vienen del micro, ¿verdad? Aquí están, ¿ven? Puerto F. Fíjense, el puerto F0 es el User Switch W2, el Switch 2. El PF1 es el LED R, PF2 es LED V, PF3 es LED G. Y finalmente PF4 es el Switch, User Switch 1. ¿Ok? Entonces, toda esta información está lógicamente aquí disponible, ¿verdad? Ustedes tienen que revisar, tienen que estudiar, digamos, todo esto, ¿verdad? Tienen que conocerlo, ¿verdad?
para que puedan usarlo apropiadamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eh, aquí, fíjense, en este manualcito puede verse que este micro, que es el mismo que el otro micro, este micro es el del debugger, que es el que usamos nosotros para programar y depurar el otro micro, ¿verdad? Entonces, este hace de interfaz nomás entre nuestra PC, digamos, y el micro que estamos usando verdaderamente, que es este otro que está aquí. ¿De acuerdo? Este es el que usamos realmente. Ese micro tiene también conectado un USB, que es el de la izquierda, digamos. Este, este es el del debugger, que se conecta a este, y este a su vez, por el JTAG, se conecta a este. Este es el que nosotros estamos realmente programando, depurando. Este otro puerto USB se conecta directamente aquí. Entonces ustedes podrían usar este puerto USB para alguna cosa, para conectar algún periférico USB. Como ya les dije, no vamos a hablar del USB en este curso por lo menos. ¿De acuerdo? Ya que estamos aquí, comentarles simplemente que este dispositivo tiene un cristal. Este que está aquí es un cristal de 16 MHz. O sea que este micro funciona inicialmente a 16 MHz. Yo puedo cambiar esa configuración porque aquí adentro tiene un multiplicador de frecuencia. Puedo elevar hasta a 80 MHz la frecuencia de operación de este micro. Entonces, 80 MHz es una frecuencia bastante interesante. Este otro cristal que está aquí es un cristal de 32.768, 32.768 Hz, que es básicamente el cristal que alimenta o le da clock, digamos, al RTC que tiene aquí adentro también este dispositivo, ¿no? Entonces, eso también está disponible para ser usado aquí. Y bueno, ya conocemos los LEDs y los dos switches, que eso es básicamente todo lo que hay aquí. Algunos otros componentes pasivos de soporte del chip y nada más, ¿verdad? Y los conectores estos que se conectan directamente a los pines de este micro y disponibilizan, digamos, algunos puertos eh, de entrada-salida eh, del micro. ¿Ok? Bueno, estábamos trabajando o mirando, digamos, la configuración de los puertos de entrada-salida digital. Discúlpenme un segundo, voy a cambiar de micro, de micrófono. Un segundito. Hola, Se escucha, profe. ¿se escucha? Sí. Bien, bien, bien. Perfecto. Entonces, estábamos viendo la configuración de estos pines, ¿verdad? Fíjense aquí, y les quería terminar de aclarar. Ayer vimos que esta sentencia lo que hace es prende, digamos, el periférico. En particular, en este caso, es el puerto F, en el cual están conectados los LEDs y los botones de la placa. Entonces, esta primera sentencia lo que hace es prende el dispositivo. Y habíamos visto AFCEL, Alternate Function Select,
que tiene que estar todo en 0. El data enable, que lo que hace es activa básicamente las salidas digitales. Todos estos son, dispositivos, entradas, salidas digitales. Por lo tanto, prendemos todos. El data, que nos permite escribir el flip-flop de datos del puerto. Y dir, que nos permite establecer la dirección de cada pin del puerto, ¿verdad? Si vamos a usarlo como entrada o como salida. Hasta ahí, ¿está todo claro? Sí, profe. Genial. Entonces, vamos a ver ahora los otros registros, porque aquí aparecen estos 3, de los cuales no hemos hablado todavía. Aparece este, que tampoco hemos hablado todavía. Aparece este, que tampoco hemos hablado todavía. Y aquí, esta expresión que está aquí es una forma de decirle, de hacer la espera. ¿Se acuerdan que después de prender el dispositivo tenemos que esperar 2 ciclos de reloj, dice, ¿verdad? Entonces, esta operación lo que hace es eso, ¿verdad? Deja transcurrir, ejecuta un par de instrucciones inútiles, digamos, solamente para perder el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso le puse esto aquí, ¿verdad? No hace absolutamente nada, por supuesto, pero sí pierde el tiempo. Esta es la definición de I. ¿Ustedes saben qué significa volátil? La palabra clave volátil en C. Primera vez que veo, profe. En C no, profe. O sea, volátil sí, pero en C no. Bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Básicamente, no, bueno, les comento ya, ¿verdad? Es simplemente una cosa que tienen que saber y listo, ¿verdad? Después vamos a ver para qué sirve, porque aquí me sirve solamente para perder el tiempo, pero en realidad hay un uso importante para volátil que vamos a ver más adelante. Volátil lo que le dice al compilador es que no optimice esta variable bajo ninguna circunstancia. Desactiva la optimización para esta variable. O sea, ¿qué significa eso? Significa que el compilador, por ejemplo, no le va a asignar un registro, porque como él tiene registros disponibles, si le sobra algún registro por una cuestión de desempeño, podría asignarle I a un registro. Pero si yo le digo volátil, él en realidad no va a hacer eso. Va a mantener a I en una posición de memoria y cada vez que se quiera acceder a esa posición va a leer su valor sin optimizar. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, básicamente lo que hacemos es con esto asegurarnos que se ejecuten básicamente 2 instrucciones, porque una instrucción va a cargar un registro con la constante 12 y la otra instrucción va a hacer un store de ese constante 12, de ese registro, en la posición de memoria dada por I, o para I, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las 2 instrucciones que necesitamos esperar? ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces, por eso se usa esto en conjunto con la palabra clave volátil acá. Eso es importante. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes no le ponen volátil, en realidad esto no va a servir de nada. Simplemente no va a pasar nada. El compilador va a optimizar esta variable y la va a hacer básicamente desaparecer, ¿eh? Y no va a haber ninguna espera aquí. Acuérdense de eso, ¿eh? Entonces, les conviene definirlos así. Otra alternativa es usar esta expresión que tenemos aquí. Esto que está aquí. Este procesador tiene un registro, que es este, PRGPIO se llama, que básicamente lo que hace es poner en 1 cuando
el dispositivo está prendido ya, está listo para operar. Y si no, el bit correspondiente está en 0. Les voy a mostrar en el manual. Ese registro pertenece al System Control. Fíjense, a este periférico. Está en este apartado, digamos, del manual. Y aquí está el, a ver si encuentro, PRGPIO. Este es el registro. General Purpose Input Output Peripheral Ready. Y si ustedes vienen aquí, dice el PRGPIO, el registro PRGPIO indica cuando el módulo GPIO está listo para ser accedido por el software para cambiar su configuración. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense, hay un bit asociado a cada puerto de entrada-salida digital. Este es el correspondiente al puerto A, B, C, D, E y F, ¿no? Y fíjense lo que dice aquí, ¿verdad? Por ejemplo, para el puerto F, que es este, el R5. R5 dice GPIO port F peripheral ready. Y dice, si es 0, fíjense, el puerto F no está listo para acceder. It is unclocked, unpowered, or in the process of completing a reset sequence. O sea, está en proceso de encenderse, digamos. Cuando está en 1, entonces está listo. Entonces, este mientras que está aquí, lo que hace es esperar a que ese pin esté listo. ¿Se entiende esa expresión en C? Sí, profe. Profe, yo tengo una Sí. duda. ¿Viste vos Sí. pusiste volátil int i, verdad? Y Sí. después pusiste i igual a 12. ¿Ese 12 tiene algún motivo del por qué o es un número al azar? Un número al azar. Ah, Un número totalmente al azar. Quiero que escriba un valor nomás en i. Como te dije, eso implica un move y un store. Dos instrucciones. Que son las que necesito esperar. Por eso nomás está puesto ahí. Puede ser cualquier número, no interesa lo más mínimo. A ver, ¿alguien me explica cómo funciona este while en C? Para repasar un poquito el C. Pablo, ¿qué hace ese while? Hijo. Pero, ¿y los operadores por lo menos? y Era el profe, ampersand. no hace una tipo asignación y después hace una comparación. O sea, el ampersand era como el AND. El ampersand es un AND. Eh, Un negado. Sí. Mientras no. Así sería, profe, mientras no ocurra eso sería. Sí. ¿Y O qué sea, el, significa el eso argumento más que está precisamente? adentro. Ujú. Y más exactamente, ¿qué significa eso? ¿Qué Mientras, ocurre aquí? mientras no esté listo el pin. Sí, sí, eso es lo que ocurre, pero quiero saber exactamente qué pasa aquí. Y el AND vas a comparar con el pin 5. No, no compara nada, ¿eh? O vas a hacerle un AND. Un AND. Así, una operación lógica AND. ¿Qué Ok. pasa? ¿Qué pasa en la operación lógica AND? Eh, bit a bit, sí. Ambos No, bits de- no, 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 no. No, no se compara bit a bit. No hay ninguna comparación. ¿Por qué dicen comparación? Una operación lógica AND. Si y, las dos o sentencias sea, son iguales,
O sea, son verdaderas, entonces es verdadero. No, no. Ahí sí que estamos, ese sí que está mal definitivamente. Este no es ampersand, ampersand. Lo que vos decís es el ampersand, ampersand. Doble ampersand. Esa es un operador de comparación lógica. Este no es un operador de comparación lógica, es un operador de la operación lógica AND. Y, Hace un o AND ahí sea, entre los dos y el quinto bit, si está 1 retorna 1. Y como está negado, entonces continúa el while. O sea, hace while hasta que se ponga en 1 ese bit en sysctl PG, PRGPIO. Sí, así mismo. Y los demás pues, están un poquito flojos en C, me parece. Y los demás no. Espera, los demás. No. No, me refiero a los demás, a ustedes, los otros alumnos. Eh, Les veo flojitos en C, digamos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Hay que recordar esta cuestión. Profe, sobre ese volatile int, ¿ya hablaron? Sí, Ayer sí, estuve mirando el código y quería preguntar qué era eso. sí. Volatile lo que le dice al compilador es que no optimice esa variable. La optimización que normalmente hace el compilador es asignarle, por ejemplo, a un registro. Si yo le pongo volátil, entonces le estoy diciendo que no optimice, o sea, que no ponga en registros ni nada. Eso es para que yo pueda escribir esta sentencia que está aquí, i igual a 12, que es lo que estábamos viendo antes, que lo que básicamente hace es dos instrucciones, ¿verdad? Un move y un store, que son los dos ciclos que necesito esperar después de prender. ¿Te acuerdas que decía que había que esperar 2 ciclos de reloj? Esa era una alternativa, ¿verdad? Así estaba originalmente el código, ¿no? Pues les comentaba que esa es una alternativa. La otra alternativa es usar un registro que tiene este procesador que indica cuando el dispositivo está listo para ser usado, que es este Peripheral Ready, GPIO, que estábamos mirando ahora. Y ahí es donde estábamos, digamos. Señores, ¿se entiende de qué estamos hablando? Porque a mí me preocupa, digamos, esta cuestión, cuando hay tanto silencio, digamos. Y cuando hago una pregunta y no me gusta la respuesta, ¿no? Porque yo puedo seguir diciendo cosas aquí, ¿verdad? Pero no sirve de nada, ¿verdad? Si ustedes no entienden. Esa es la parte que, como digo, me preocupa un montón, ¿verdad? Entonces, pregúntenos y vamos a estudiar juntos, digamos, ¿verdad? Porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Ustedes más que yo, digamos. Bueno, y después, los demás, ¿qué hace esta operación? la operación lógica AND. Uh-huh. Y entonces, al hacer una operación lógica AND con este valor, ¿qué hacemos? Y la operación, o sea, ahí lo que yo me confundo, porque viste que nosotros la AND interpretábamos como cuando teníamos en la entrada un 1, 1, la salida es 1. Cuando es 1, 0, la salida es 0. Cuando es 0, 1, la salida es 0. Y cuando es 0, 0, la salida es 0. O sea, en un solo caso se da el 1. Uh-huh. Y es De el la AND. mismísimo AND que está aquí, ¿no? ¿De acuerdo? No Entonces hay lo que otra él, AND. entonces lo que él hace es ese número en hexadecimal, que en realidad está en binario, Uh-huh. hace esa operación con el PRGPIO. Sí. O sea, así interpreto yo. Y Y según sí. cómo sea, da un 0 o un 1.
y después niega eso. Sí, pero espera un momento. Olvidémonos del negar por ahora. Ujú. ¿Cuál va a ser el resultado Justo eso yo quería de esa preguntar, operación? profe. ¿No va a ser un resultado en hexadecimal otra vez? Porque es un ampersand nomás. Ujú. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué podemos decir del resultado, digamos? Y si P, R, G, P y O ya está en 1 el quinto bit, entonces te va a salir 1, 0, 0, 0, algunos ceros. Pero si está en ceros y todavía no se prendió, va a ser todito cero. Ujú. Sí. O sea, en otras palabras, esta operación lo que hace es conserva solamente el bit quinto, el valor del quinto bit del GPIO, del PRGPIO. O sea, profe, que Sí, si vos considerabas otra posición 6 por ejemplo, solo iba a ser la posición 6 lo que iba a conservar. ¿Por qué 6? Y ¿A qué porque te vos referís con dijiste, 6? y vos dijiste el quinto bit. Y yo te ¿Y por digo, qué digo el quinto bit? y porque es 0 por 20, o sea, en hexadecimal, el quinto bit sería 1 cuando pasaba a binario. Este número. Sí. Y entonces, si yo quisiera revisar el bit 6, ¿qué tengo que poner aquí? Eh, 4. 4-0. 4. sí. 4, 0. Y si quiero revisar el bit 1, 0, 1. 0, 1. Y si quiero revisar el bit 2, perdón, el bit 0 dije, ¿verdad? Si es el bit 0 es 0, 1. Si es el bit 2, ¿cómo sería? 0, 8. No, 0, 4. 0, 4. Eso. Pero, y entonces, ¿por qué aquí es el bit 5? ¿Por qué me interesa el bit 5? Porque ese es el puerto que vos querés usar para el LED. Ese es el que prendiste arriba. Ese es el que prendí arriba, exactamente, ¿no? Aquí está. Es el bit 5, este, que es el que controla el port F. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que hace esto? Y deja intacto el bit 5 y pone a cero todos los demás. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la operación AND. ¿Se entiende? Sí. Sí, Sí. profe. Sí, profe. Genial. Entonces, ahora vamos a esta sentencia, perdón, operador en realidad, ¿verdad? El signo de admiración. ¿Qué operador es el signo de admiración en C? Not. La puerta NOT. No, no es la puerta no. La puerta no esa es la puerta no. La tilde de la ñ. Cuidado. Si yo pongo así, eso es negar. Negar lógica, o sea, la operación, la compuerta not, efectivamente. Este no es la compuerta not. Profe, entonces el cosito de la ñ, tu resultado ahí, si pones ese, sería 0, 1, 1, 1, 1, 1. En realidad sería, cuidado porque, fíjate, este registro eh, es en realidad de 16 bits. Ok. Perdón, de 32 bits, si quieres, perdón.
32 bits este registro, ¿eh? Entonces, si yo pongo la ñ acá, ¿qué valor voy a tener? Suponiendo que el bit esté en 1. ¿Qué valor voy a tener con la ñ, en la tilde de la ñ? Todito 1 menos en el quinto bit. 0 por f, 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 f. ¿De acuerdo? F, f. Y aquí sería 7. no. 7 no. 7 no. Porque es 2 es 0, 0, 1, 0. Si negamos sería 1, 1, 0, 1. ¿Verdad? ¿Y este qué valor es en hexadecimal? D es en hexadecimal. Ese sería el valor. ¿Ok? Ajá. O sea, esto, no 20 en hexadecimal, equivale a ese valor que está ahí. ¿De acuerdo? Pero no es no. Es este, signo de admiración. Repito, ¿qué significa signo de admiración en C? No es un comparador de. Así que el equivalente de 1 ampersand a 2 ampersand del not. Sí, es así mismo. Sí, por ahí va la mano. Exactamente. Es una negación lógica. No binaria, sino lógica. A ver, en C, ¿cuándo un valor es verdadero? Cuando es distinto de 0. Y falso cuando es 0, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no, eso significa que si yo tengo un valor distinto de 0, admiración 0, perdón, admiración, un número distinto de 0 va a dar 0. Y admiración 0 va a dar 1. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, eso explica, digamos, por qué estamos poniendo esto aquí, ¿verdad? Porque si este está ready, está listo, el puerto F, entonces el valor que voy a tener acá como resultado de esta operación va a ser justamente este, ¿verdad? Que es un valor distinto de 0. ¿De acuerdo? Verdadero, ¿verdad? Con esto se vuelve falso. Y entonces salimos del while. ¿Está? Sí, Tengo una pregunta. sí. ¿Verdad que es tipo un loop infinito hasta que se ponga en 1 tu registro? Ujú. ¿Y dónde se Un controla bit, que se ponga en un bit 1? específico. Un Sí. bit específico del registro. Sí. Y Sí. mientras no es 1, es un loop infinito. Tu programa se tranca ahí. Sí. Y No es en realidad un loop infinito porque en algún momento se va a poner en 1, ¿verdad? Pero sí, o sea, entiendo lo que vos decís. En realidad, este loop se queda allí hasta que el puerto, el bit 5 de PR GPIO esté en 1. sí. ¿Y quién controla que se ponga en 1 ese puerto? O sea, tu micro está trancado ahí. ¿Cómo se Y sube en 1 esto. tu puerto? Y ¿Hay este otro es el que controla. periférico o qué? ¿Perdón? Disculpame, no escuché eso último que dijiste. Y verdad que tu programa está trancado ahí. Está trancado aquí, Entonces, sí. sí, ¿y cómo se controla que se suba en 1 ese bit? O sea, hay otro periférico controlando ahí en el micro aparte.
Espera que no entiendo muy bien, disculpame. A ver, y este es el que controla. Aquí se espera que se pongan 1. Sí, vos esperás. Sí, Pero ¿quién pone en ya. 1? ¿Vos Y el pusiste en 1? hardware. O sea, hay un hardware específico que controla eso aparte. Pero ¿y el puerto qué es? El puerto de entrada-salida digital, ¿qué te parece que es? Y es un periférico. Un hardware Sí. específico. Ah, ¿Ok? Esto es lo que nosotros estamos controlando ahora, es un hardware específico. ¿Ok? Es, creo que ya entendí. es un hardware, digamos, ¿verdad? Si yo le digo que se prenda, estoy prendiendo un hardware, ¿verdad? Cuando se prenda ese hardware se encarga de poner ese valor acá. Yo voy a detectar eso por software. Esto interactúa con hardware. ¿Ok? Es la forma de interactuar, o digamos la interfaz, podríamos decir, entre el software y el hardware. Y se hace a través de registros, posiciones de memoria, en el fondo, ¿verdad? Donde se guardan o las configuraciones, como en este caso aquí yo escribo, ¿verdad? O el hardware me avisa a mí, aquí, por ejemplo, que ya está listo para operar. ¿De acuerdo? Sí, creo que ya entendí. ¿Entienden? ¿Y los demás? O sea, es esperar, unos clocks serían solamente esperar que tu comando que hiciste arriba llegue a tu hardware. O sea, que pase por todos los registros que tiene que pasar. Sí, yo diría más bien que el hardware haga lo que tiene que hacer. No es que este comando llega inmediatamente. En el momento que yo escribo, ya llegó. ¿No? El asunto es que eso desencadena, podríamos decir, una operación a nivel de hardware, ¿verdad? Y eso es lo que lleva tiempo. Y eso es lo que esperamos aquí, ¿verdad? Sí, ya entendí. ¿Ok? Por eso estamos hablando de un hardware que es independiente completamente al procesador. El procesador funciona por su cuenta. Este hardware que estamos viendo ahora funciona por su cuenta, independiente completamente al procesador. ¿Ok? Eso es muy importante, digamos. Ustedes lo tienen que tener claro. Fíjense, este es el procesador. Este procesador es un hardware que ejecuta instrucciones, ¿verdad? Ya sabemos cómo podemos programar cómo son sus instrucciones, ¿verdad? Aquí tenemos la ROM, aquí tenemos perdón, esta es la flash, ¿verdad? Donde escribimos nuestro programa. Aquí está la RAM, donde se escriben nuestros datos, ¿verdad? Este señor trabaja por su cuenta, ¿verdad? Se prende y comienza a buscar instrucciones de acá, ejecuta, escribe en la RAM, si es que por supuesto va a tener que escribir, ¿verdad? Aquí trabaja él, ¿verdad? Estos que están acá son otros hardwares completamente diferentes e independientes incluso del micro. Eso es lo bueno, ¿verdad? Este hardware que está acá no, no depende, digamos así, de este micro. Él trabaja por su cuenta, ¿no? Totalmente independiente, ¿verdad? Lo único que el micro hace es encender, programar para que haga lo que yo quiero que haga, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? Este hardware funciona por su cuenta. No sé si está claro el concepto, ¿verdad? Eso es muy importante, digamos. Sí, sí. O sea, el micro le espera ahí al otro hardware. Sí, ya entendí. Sí, así mismo. Vos, con esos comandos, le estás diciendo algo
a este hardware, ¿verdad? Le decís encendete acá, le decís prendete, y este señor se prende, ¿verdad? Hace su trabajo y después le avisa, podríamos decir, con ese registro le dice, yo ya estoy listo. Y entonces ahí este micro le va a decir otra vez, bueno, ahora configurate así, etcétera, ¿verdad? Y él se configura, y una vez que está configurado, él ya comienza a funcionar por su cabeza, digamos, ¿verdad? Por su cuenta, ¿verdad? Este es un sistema, en ese sentido, independiente del funcionamiento de la CPU. ¿Verdad? En realidad comparten el mismo clock que le hace funcionar a la CPU, le hace funcionar también a los periféricos. Por supuesto, pues son sistemas digitales síncronos, ¿verdad? Entonces, pero cada uno de estos es totalmente independiente. ¿Los demás entienden esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Genial, entonces. Bueno, y aquí entonces le decimos prended, y aquí esperamos a que se prenda. Como ya les dije, hay dos formas de hacer eso. Uno es usar este registro, peripheral ready, y el otro es simplemente hacer lo que dice el manual, que es esperar 2 ciclos de reloj. Que se puede hacer así, como se ve aquí. Cualquiera de las dos formas funciona. Yo dejé así porque el simulador, recuerden que el Keil tiene un simulador. El simulador simula los periféricos, casi todos los periféricos, pero lo que no simula es el peripheral ready, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, si yo quiero usar el simulador que me conviene, digamos, para cuando estoy escribiendo mi programa para tratar de ver si está funcionando bien. Recuerden que la flash tiene una cierta vida útil, ¿verdad? O sea, yo puedo escribir una cantidad limitada de veces en la flash. Entonces, yo cada vez que escribo, en el fondo estoy destruyendo un poquito el micro, ¿verdad? Entonces, me conviene primero simular para ver si la idea del programa está funcionando bien, y una vez que tengo eso más o menos claro, entonces puedo bajar ya el programa al micro y ahí volver otra vez a depurar si es que hace falta, ¿verdad? Entonces, por eso les dejé estas dos alternativas. Si ustedes usan el micro, el hardware del micro, esto funciona perfectamente, el PRGPIO. Si usan el simulador, entonces esto no funciona y tienen que usar esta técnica, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esa es una limitación, podríamos decir, de este simulador. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿O no estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, genial. Entonces, sigamos. Aquí dijimos que aparecen cosas raras, ¿verdad? Ya registros raros. Hasta aquí, todos estos registros, estos primeros 3, son un poco raros, ¿verdad? No hemos hablado de ellos en realidad, ¿verdad? Bueno, aquí comencemos por estos dos. Estos dos están relacionados entre sí. Y les muestro el manual en donde habla del General Purpose General Purpose Input Output. Aquí, fíjense lo que dice el manual. Esta es una parte, fíjense, le llama importante. Dice, voy a decir en español, ¿verdad? En general, todos los puertos de entrada-salida digital están configurados como tri-state por defecto y como entrada por defecto. ¿Ok? Entonces, eso significa AFCEL igual a 0, GPIO-DEN igual a 0, GPDR igual a 0, PUR igual a 0, control igual a 0. Esta es la configuración por defecto después del reset, ¿verdad? En la mayoría de los pines. ¿De acuerdo?
pero no todos. Estos pines que están acá tienen unas configuraciones ligeramente diferentes, que son estas que se muestran aquí, ¿no? Por ejemplo, simplemente les muestro este. Este es el JTAG. El JTAG está prendido por defecto. O sea, los pines asociados al puerto de entrada-salida digital C, en realidad son el JTAG. Fíjense, Alternate Function es 1, Digital Enable, pero son pines digitales, están en 1. Este registro selecciona la función que van a realizar esos pines, que es el JTAG, efectivamente. O sea, en otras palabras, después del reset, estos pines son en realidad los pines del JTAG. Eso tiene que ser así para que, lógicamente, el micro esté listo para ser depurado usando la interfaz JTAG, ¿no? Pero es una excepción. La mayoría de los otros se mantienen simplemente como entradas desactivadas, podríamos decir. ¿De acuerdo? Esa es una primera cosa importante. La otra cosa, que es lo que dice aquí, ¿verdad? Algunos pines tienen una protección especial y son estos, PD7 y PF0. Tienen una protección especial. Si fijan aquí dice A, ¿verdad? Y aquí tenemos A, que dice, este pin es configurado por defecto como GPIO, pero es bloqueado y solo puede ser reprogramado desbloqueando el pin usando el registro GPIO lock y el registro GPIO CR. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los registros. Aquí está el GPIO lock y el GPIO CR. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Por qué es eso? Porque estos dos pines son unos pines que tienen unas funciones alternativas particulares y por lo tanto están protegidas contra modificaciones accidentales. Fíjese, yo puedo accidentalmente, por un error, obviamente, ¿verdad? Tocar estos puertos, ¿verdad? Entonces, la idea es que estén protegidos por estos registros. O sea, fíjense, para poder tocar ese registro, yo necesito escribir en la posición lock este valor específicamente. Fíjense, 4C, 4F, 4.3, 4B. Tiene que ser ese valor específicamente. ¿De acuerdo? Lógicamente, si escribimos al azar, es muy poco probable que escribamos este valor. Por eso es una protección adicional. Además, CR, estamos indicando cuáles son los bits que queremos desbloquear. O sea, aquí le decimos, le damos la orden de desbloquear con este valor puntual escrito aquí y con este registro le decimos cuáles puertos queremos desbloquear. Que en este caso, como ven, son todos. Yo les digo que desbloquee todos los puertos. ¿Ok? ¿Se entiende eso? En realidad, bastaría con desbloquear el puerto F0, que en realidad es el único puerto que está protegido. Los demás no están protegidos, pero no importa eso, ¿verdad? Si yo escribo así, los que no están protegidos, no está protegido y no pasa nada, ¿verdad? Y el que está protegido aquí se libera. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, yo les dejo esto aquí. Miren, en realidad solamente estos dos puertos están protegidos. PD7 y PF0. Bueno, o sea, el puerto C no tiene ninguno, el puerto A no tiene ningún pin protegido, el puerto B tampoco, ¿verdad? Pero de todas formas, yo les diría que siempre escriban esto así, usen esto como plantilla para tocar los otros puertos.
¿De acuerdo? Así se aseguran de que todo ande bien. ¿Está? Profe, ¿y ese 4C4 de dónde Ujú. sale? Es un número que eligió Texas. Definido luego ya. Sí. Así tal cual tiene que ser. ¿Está? Como digo, eso es para evitar que una escritura aleatoria, digamos, por error, produzca un desbloqueo accidental, ¿no? O sea, solamente se desbloquea si aquí escribimos este valor particular. Si aquí escribo así, ¿se desbloquea? No, porque no es el valor que tiene que ser. Es como una contraseña, exactamente. Es una muy buena comparación. Así mismo. Es una contraseña. Entonces tiene que ser sí o sí esa exactamente. Si no, no se desbloquea. ¿Ok? Recuerden que en este puerto, el puerto F, solamente el puerto 0 está bloqueado, según el manual, PF0. ¿Está? Y como aquí se usa el PF0, entonces lógicamente necesitamos desbloquear. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Genial. Entonces, vemos el otro registro, el AMCEL, este que está aquí. Este es Analog Multiplexer Select. Aquí creo. Vamos a revisar el manual. Si mal no recuerdo. Si ustedes se fijan aquí, este es el conjunto de registros. Aquí tienen todos los registros que ustedes pueden o tienen, digamos, para controlar los puertos de entrada-salida digital. Cada puerto A, B, C, D, E, F tiene todos estos registros, como ya vimos en la clase anterior. Y aquí está el GPIO AMCEL. A ver si encuentro por aquí. Aquí está. GPIO AMCEL. Y si vamos hasta aquí, dice, ahí está, GPIO Analog Mode Select. ¿Ok? Entonces, de vuelta, fíjense, son 8 bits en principio. Recuerden que esto es general. En realidad, para el puerto F solamente tiene 5 bits, o sea, serían solamente hasta acá, realmente. Y lo que dice es, si ponemos en 0, dice, la función analógica del pin es deshabilitada. ¿Ok? Entonces, quiere decir que si pongo en 0, no voy a usar las señales analógicas. Si pongo en 1, entonces sí voy a usar la señal analógica para ese pin. ¿Ok? Entonces, por eso yo pongo todo en 0 aquí, porque no quiero usar las señales analógicas, ¿verdad? Voy a usar solamente las señales digitales. Entonces, esto se pone todo en 0. Miren que esto está relacionado con las funciones alternativas. Fíjense aquí. Analog function. ¿Ven? Aquí están las funciones analógicas relacionadas con cada uno de los puertos. Por ejemplo, si yo pongo en uno uno de estos, en realidad tengo que ver si el puerto F tiene alguna función analógica. Y fíjense, aquí está el puerto F. Puerto F0, F1, F2, F3, F4. Como pueden ver acá, no tienen ninguna función analógica. En este caso, este puerto no tiene ninguna función analógica. Pero, por ejemplo, el puerto E sí tiene. ¿Ven? Aquí está la entrada analógica C, 3, 2, 1, 0. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pongo en 1 para el puerto E, entonces estoy seleccionando esta entrada, que es la entrada del convertidor analógico digital.
¿Está? Entonces, eso es AMCEL. ¿Se entiende? Sí. Genial. Y eh, ese control, este registro que está aquí, P-control quiero decir, vamos a ver un poco el manual. Aquí está, P-control, ¿no? GPIO P-control. Este es el registro. Fíjense, este es el registro, es un registro de 32 bits que cada 4 bits se asocia a un pin del puerto. Recuerden que en el caso del puerto F tenemos solamente hasta el pin 5, ¿no? Pero en general hay puertos que hay también que tienen también 8 bits, ¿no? Entonces son todos estos, ¿no? Y básicamente estos 4 bits lo que seleccionan es la función alternativa que vamos a utilizar para ese puerto en particular, si es que AFCEL es distinto de 0. Acuérdense que AFCEL era Alternate Function Select, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí un valor diferente de 0, entonces ese pin va a tener una función alternativa. Y con este registro elijo cuál es la función alternativa que va a estar asociada a ese registro. Por ejemplo, aquí, si se fijan las funciones alternativas, estas son las funciones alternativas, ¿verdad? El PA0 tiene dos posibles funciones alternativas. O es un puerto UART, el del UART 0 recibe data, o es el CAN1 recibe data. Entonces, en PC Control voy a poner 1 si es que quiero usar el UART 0 o voy a poner 8 si quiero usar el CAN. ¿De acuerdo? Un momentito, señores, discúlpenme, tengo que... Disculpen, señores. Entonces, les decía que con esos 4 bits del correspondientes, yo puedo seleccionar entonces cuál es la función alternativa que quiero usar para cada pin. Aquí están todas las funciones alternativas asociadas con un pin determinado. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero usar eh, el, esta función alternativa para el puerto F1. Puerto F1. ¿Qué tengo que poner aquí? Profe, ¿puedo poner de vuelta la tablita? Sí. Ahí está. Sería esta columna. Sí.
tengo que modificar el AFCEL y el control. ¿Qué valor le pongo? Empecemos por el AFCEL. ¿Qué valor pongo aquí? Y el valor de la función, no me acuerdo cuál era. Veamos el AFCEL entonces, ¿verdad? Alternate function. Aquí está. Este es. ¿Qué pongo? ¿No tendría, profe, que ponerle un 1 en el pin que querés que tenga la función alternativa? Sí. ¿Y qué pongo? Entonces, estamos Bueno, hablando ya en C, ¿verdad? ¿En cuál quería Aquí poner, está. profe? En 1. En el pin, en el puerto PF1. Cero dos. ¿Así? Sí. 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 ¿Está bien? ¿Dónde estoy poniendo el 1 aquí? El bit 1. Y en PF1, en el bit 1. Aquí. Así bien. Que este es el que controla el PF1, efectivamente. Ok, perfecto. Entonces ya está. Con eso tenemos AppCell configurado. Y ahora vamos a Control. A P-Control. A ver. ¿Sí? P-Control. Aquí está. ¿Qué tengo que poner aquí? Y hay que ver tu tabla de posibles funciones alternativas Sí. para 1. ver qué uno le pones. 1. Tiene que ser. Les cuento, digamos, ¿verdad? Yo recuerdo, digamos, eso. La Por eso función nomás. alternativa 1. 1. Así. Entonces, ¿dónde tengo que poner el 1 acá? En el bit 4 sería 1, 0. En el bit 4 pongo ¿qué? 1. ¿Ah? Y después, Y el resto todo 0. todo 0. O sea, este 0 y este 0. Si sería 0x, 1, 0. O hace falta poner toditos los ceros antes. Están ya. Si pones 0x, 1, 0, ya están todos los ceros. Ah, Porque, ¿de acuerdo? Entonces, en PC Control tendría que ser. Sí. Entonces estamos seleccionando con esto la función alternativa del bit 1 del puerto F y con esto estamos seleccionando la función alternativa 1 de todas las funciones alternativas que hay, ¿no? Aquí están, vuelvo a ver, mostrarles
la tabla de funciones alternativas, que está creo que aquí. Fíjense, de todas las funciones alternativas que el puerto F1 puede tener, que son todas estas, desde aquí hasta aquí, yo elijo la 1, ¿verdad? Que es lo que yo dije, ¿verdad? Sería esta. ¿Sí? Y nada. No, y no pasa nada, digamos, ¿verdad? Esto ya no es un General Purpose Input Output, ¿verdad? Está conectado a nada, y está ahí. ¿Ok? Obviamente es un error, ¿verdad? Eso. Pero no va a pasar nada, digamos. No sé cómo decir, ¿verdad? Perdiste un pin. Perdiste un pin, digamos, porque ya no configuraste mal, ¿verdad? Evidentemente, si yo configuro una función alternativa, tiene que ser una de estas, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Pues, no tiene sentido seleccionar una función alternativa que no existe, ¿verdad? Como esta, o como esta, o como esta. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. ¿No? Está súper bien lo que preguntas, ¿verdad? Está súper bien. No estoy criticando nada. Al contrario. Lo que digo nomás que eh, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque si yo selecciono mal, como aquí no hay ninguna función alternativa asociada, pero entonces básicamente lo que hace es desperdiciar PF1, ¿verdad? Ya no sirve más, podríamos decir, como entrada-salida digital y no está asociado a ningún periférico ni nada, ¿verdad? O sea, está perdido allí, ¿verdad? ¿Entendés? Eso nomás. Pero está muy bien tu pregunta, ¿verdad? Miren que hay puertos que no tienen función alternativa, por ejemplo esta, ¿verdad? PE2 no tiene ninguna función alternativa. PE3 tampoco tiene función alternativa. Y hay algunos también que tienen una sola función alternativa. Por ejemplo, este tiene solo esta función alternativa. O este. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Y hay otros que tienen un montón de función alternativa, como este, por ejemplo. Sí se puede. No. No. Profe, pero eso es Entonces, por cómo están conectados el hardware nomás, ¿verdad? sí, esto es un problema de conexión interna, ¿verdad? Es un problema de diseño, digamos, ¿verdad? De Texas. Nosotros lo único que podemos hacer es constatar eso y cuidarnos de poner el valor correcto. No hay ningún problema eso. Estos son en realidad multiplexores. Si ustedes, a nivel de hardware, ¿qué es lo que es esto? Y es un multiplexor, ¿verdad? Esto pues es un multiplexor que tiene 15 entradas. ¿De acuerdo? Eso es lo que es físicamente esto, ¿no? Tienen que ustedes mapear, digamos, en su cabeza, podríamos decir, lo que ya saben a nivel de hardware, ¿verdad? Porque estas cosas pues, es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Son circuitos que se construyen en base a lo que ya sabemos, ¿verdad? A las compuertas, a los flip-flops y así, ¿verdad? Entonces, no hay aquí en este dispositivo nada que ustedes no puedan conocer a fondo cómo funciona. Otra cosa es que Texas tenga un diseño particular o una cosa así, pero en términos generales, digamos, es eso, ¿verdad? O sea, lo que ustedes están controlando con ese P-Select, es P-Control, quiero decir, es un multiplexor así, ¿verdad? Que aquí tiene 4 bits, por eso aquí en el registro, perdón, a ver si volvemos otra vez al registro P-Control, un momentito, creo que este, sí. Por eso aquí, cada uno de estos son 4 bits, ¿ven? Entonces lo que tenemos es aquí, estos son 4 bits, que corresponden a estos bits del registro, ¿no?
¿De acuerdo? Y aquí tenemos entradas, 15 en total, por supuesto, ¿verdad? Perdón, 16 serían, ¿verdad? Pues 2 a la 4 es 16. Y aquí tenemos la salida, que sería el puerto correspondiente, PF, PC, lo que sea. Entonces, algunos de estos están conectados a hardware, a otro hardware, y otros están simplemente no conectados, ¿verdad? Entonces, si ustedes seleccionan una entrada no conectada, y entonces el puerto queda conectado a nada, se está desconectado, ¿no? ¿Ok? Eso fue al final, ¿cierto? Esto podría ser un multiplexor si el puerto es de salida, o podría ser un demultiplexor si el puerto es de entrada, ¿eh? Pero el funcionamiento es básicamente esto. ¿Se entiende? Por eso es que aquí hay 4 bits. Entonces tenemos un multiplexor por cada pin de cada puerto para seleccionar sus funciones alternativas. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, yo tengo otra pregunta. ¿Podés ir al Decime. código C? Sí. Aquí. ¿Verdad que vos en la línea 14 estás configurando solamente un puerto? 14. En la Acá. línea 14, sí. Sí. Por eso Estoy usas Estoy prendiendo un solo puerto, sí. Sí, por eso usas el OR. Para no afectar los demás. Sí. Y ahora, por ejemplo, en el caso este de AFCell, no está afectando los otros puertos también al cambiar. Ponele que si vos configuraste otro puerto que no es ese a una función alternativa, vos ahora no vas a estar modificando eso. ¿Eso incide en algo? Sí, o sea, a ver, aquí, a ver, a ver cómo explico. Esto es distinto de esto, en el sentido de que yo aquí lo que estoy haciendo es prender un puerto como tal, ¿me entendés? Estoy prendiendo el puerto F, ¿sí? Y dejando apagados, o mejor, como estaban, el puerto A, B, C, D y E. Y sí, con las otras vos controlas solo el puerto F. Claro, con estas yo controlo solo el puerto F. O sea, si querés configurar F1 y F2 con funciones alternativas, tenés que hacer ahí también. Claro. Aquí, si quiero poner, por ejemplo, el pin, ¿cuál era que dijiste? ¿Pin cuántos? En cualquiera, Sí. un ejemplo general nomás. Sí, por eso, para seguir tu ejemplo nomás, ¿no? Y 5 y 2, por ejemplo. 5 y 2. Entonces, 1, 4. ¿Verdad? Entonces, aquí estoy seleccionando las funciones alternativas en los pines 5. Este 1 sería el pin, perdón, no, estoy equivocado. Este sería 2, ¿verdad? Pues esto es 2 es 0, 0, 1, 0 y 4 es 0, 1, 0, 0. Entonces estoy poniendo funciones alternativas en el puerto 0, 1, en el puerto 2, ¿verdad? 3, 4 y en el puerto 5. ¿Ok? Y aquí tengo que seleccionar cuál es la función alternativa que quiero poner. Supongamos que los dos sean 1. Para poner nomás un ejemplo, ¿verdad? Ya saben, hay que revisar el manual, a ver si efectivamente esos puertos tienen función 1. Por ejemplo, acá dijimos puertos 5, PF. Perdón, no hay puerto 5, es PF0 hasta PF4 nomás. Entonces aquí eso no puede ser. Voy a poner aquí 1 nomás, ¿verdad? Y entonces dejamos así, ¿no? Okay. Entonces sería el puerto 0, 1, 2, 3 y 4. Tienen funciones alternativas, ¿verdad? Y supongamos que yo quiero poner la función alternativa al 4 que sea esta. No sé qué es eso, ¿verdad? Pero tengo que poner 5 en el PC Control. P-Control. ¿Verdad? Y aquí, supongamos en el 1, quiero poner este.
la función 2. Entonces, una forma de hacer eso sería escribir lo siguiente. Les voy a mostrar cómo podemos hacer eso de una forma que sea más obvia en lenguaje C. Fíjense, esto implica que en PC Control yo tengo que escribir un valor. A ver, voy a buscar otra vez PC Control. Aquí. Tengo que escribir un valor aquí, ¿verdad? Y aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, yo para hacer eso más obvio, lo que puedo hacer, fíjense, el valor que quiero escribir acá, yo puedo poner acá y hacerle correr 16 bits hacia la izquierda, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que quiero poner ahí 2, dijimos, o 5 creo que dije, ¿verdad? Entonces pongo el valor 5, 0 por 0,5, y le hago correr 16 posiciones a la izquierda. Eso pone el valor 5, 16 posiciones a la izquierda, o sea, aquí. Y tendremos 1, 0, 1, perdón, 0, 1, 0, 1. ¿Ok? Que es 5, ¿verdad? De acuerdo. Y acá quiero poner el valor 2, dijimos, ¿verdad? O sea, tiene que quedar acá 0, 0, 1, 0. Pero entonces lo que puedo hacer es poner 2 acá y hacer correr 8 posiciones, ¿verdad? De acuerdo. Entonces le pongo OR 0 por 0, 2, corridas, 8 posiciones. ¿De acuerdo? Eso es una forma más, podríamos decir, explícita, o sea, se ve mejor, digamos, qué valor le pongo a cada uno de los, o de las partes del registro, digamos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y la otra forma sería hacerlo manualmente, digamos que es un poco más argel, podríamos decir, pero, porque sería 0x, entonces tendrías que poner 5, que sería este 5 de aquí, ¿verdad? Y después tenés que escribir 0, 0, 0, 0, 0, perdón, acá sería así, 0, 0, 1, 0, ¿verdad? Entonces eso sería 5, 0, 2, 0, 0, por ejemplo. 5, 0, 2, 0, 0. Y eso es equivalente, digamos, a esto que está aquí, solo que he hecho manualmente. Y bueno, la verdad que aquí es relativamente No es fácil. tan jodido tampoco. Sí, es relativamente fácil de identificar aquí. Porque justo son 4 bits. Sí, en este caso particular es fácil de identificar porque son justo 4 bits. Y eso justo corresponde a un dígito hexadecimal, ¿verdad? Entonces, justo por esa razón, en realidad podemos decir que este es el pin 4 y este es el pin 2, ¿verdad? Pero tiene que tener en cuenta que en esta forma es la forma más general, porque vamos a ver que después que hay algunos registros que no son múltiplos de 4, que no tienen nada que ver con un múltiplo de 4, y entonces esto ya no es tan claro, digamos. Y conviene usar esta idea, digamos. Pero en realidad en este caso, por supuesto, esto también funciona sin ningún inconveniente. Miren que aquí lo que estamos haciendo, a partir de aquí en adelante, estamos configurando todo el puerto C. Perdón, C, F. Estamos configurando todo el puerto F. Aquí liberamos todo el puerto F, configuramos funciones analógicas
anuladas, ¿verdad? Para todo el puerto F. Aquí configuramos funciones alternativas para 2 pines y le decimos a los otros 3 pines que no hay funciones alternativas, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, todo esto modifica todo el puerto F. ¿Está? Lo cual es más o menos lógico, digamos, ¿verdad? Podríamos decir. ¿Está? Seguimos hablando de esto el próximo viernes, ¿sí? Y para jugar un poquito. Me gustaría, yo quiero, si se puede, me gustaría que haya un laboratorio el próximo jueves. El próximo jueves. El próximo viernes, quiero decir. Viernes habíamos quedado, ¿verdad? No, este viernes. Este viernes. Yo les envío en estos días el ejercicio. ¿Ok? Para el laboratorio, para que Se cortó el audio, profe. No, vayan ya preparados. El protoboard. ¿Qué pasó? se cortó el audio. Ah, digo que tienen que llevar ya si tienen protoboard, cablecitos y eso, ¿no? Vamos a usar ya hardware, digamos. Vamos a conectarle LEDs y botones por fuera de la placa. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Dale, señores. Dejamos aquí entonces la clase por hoy. Que les Dale, vaya muy profe, bien. nos vemos. Nos veremos el Dale, profe. viernes. Chao, chao. Chao, chao.